Un cordial saludo, estimados estudiantes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Este video es acerca del curso de pensamiento lógico y matemático, específicamente de las leyes de inferencia y cómo las utilizamos para lograr la demostración de validez de argumentos. Quien les habla, el tutor Andrés Felipe Ospina Molina. Inicialmente, tenemos que tener en cuenta lo que es una ley de inferencia. La ley de inferencia básicamente son estructuras lógicas que lo que hacen es tomar premisas que se encuentran y entregar conclusiones válidas. Algo fundamental que debemos conocer es que las leyes de inferencia solamente las podemos utilizar en el caso en el cual la tabla de verdad que se crea da como resultado una tautología, es decir, todas las opciones son verdaderas. Cuando miramos las leyes de inferencia encontramos algunas reglas. Algunas de ellas las hemos de pronto escuchado ya a lo largo del curso: modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo disyuntivo. Hablaremos también acerca de lo que es, por ejemplo, el silogismo hipotético, la doble negación o la adjunción. Tenemos que mirar desde acá que desde la línea horizontal que tiene cada una de ellas hacia arriba encontramos las premisas y la línea horizontal hacia abajo es específicamente la conclusión que proviene de esas premisas anteriores. Las más utilizadas, las más conocidas, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens, vamos a encontrar que ambas tratan acerca de implicaciones de las premisas P y las premisas Q. Sin embargo, lo que la diferencia es que el resultado o la conclusión de modus ponendo ponens está relacionado con el consecuente, mientras que en modus tollendo tollens la conclusión está relacionada es con el antecedente. Vamos a ver un ejemplo. Si llueve, entonces las calles se mojan. En este momento está lloviendo. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Lo primero ya sabemos que es entonces encontrar esas premisas simples que las identificamos aquí en esos colores. Vamos a decir que P se hace referencia a llover y Q hace referencia a que las calles se mojan. Lo primero que debemos hacer es transformar esto del lenguaje natural en un lenguaje simbólico, que sería como aparece acá. Miremos por ahora solamente lo que aparece de la línea horizontal hacia arriba. Dice, si llueve, entonces las calles se mojan. Ahí nos hace referencia a un condicional. P, entonces Q. Si llueve, entonces las calles se mojan. Luego, como segunda premisa, tenemos, está lloviendo, lo que nos lleva nuevamente a la premisa P. P entonces Q sería la primera y solamente la letra P sería la segunda. Si venimos y revisamos este resumen que tenemos acá de reglas de inferencia, vamos a revisar que hay algunas que desde el principio podemos descartar. Silogismo disyuntivo tiene tres premisas, no me sirve porque en este momento tenemos solamente dos, asimismo como simplificación disyuntiva. En silogismo hipotético, que la vemos aquí como número 3, también hay dos premisas, pero ambas me hablan acerca de una implicación, lo cual no es en este caso. Si miramos modus ponendo ponens, vamos a encontrar que la primerita es la relación que vamos a encontrar. P, entonces Q, P implicación Q, la segunda solamente P, y eso nos lleva a que la conclusión sea la letra Q, tal y como lo tenemos aquí en este momento. Entonces, ¿cuál va a ser esa conclusión? Ahí la vemos escrita en color naranja. Todo nos quedaría completo de la siguiente manera. Si llueve, entonces las calles se mojan. En este momento está lloviendo. La conclusión sería entonces, por lo tanto, las calles se mojan, que es lo que corresponde a la letra Q. En algunas ocasiones podríamos preguntarnos, bueno, Andrés, ¿y cuáles son esas leyes de inferencia más comunes? Bueno, pues realmente todas tienen su uso, todas tienen su utilidad y todas se aprovechan. Sin embargo, hay unas que probablemente aparezcan más que otras. Simplificación, modus ponendo ponens, que la vimos hace un momento, modus tollendo tollens, silogismo disyuntivo, adjunción. Pero no quiere decir, nuevamente reitero, que las otras no se utilicen o que las otras no sean importantes. Tenemos que revisar todas en el resumen que tenemos de las leyes de inferencia. Veamos un ejemplo más. Si llueve, sigamos con el ejemplo de llover. Si llueve, entonces las calles se mojan. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Miren que ya tenemos otro condicional. Luego tenemos como tercera premisa, llueve o la tierra tiembla, es decir, por alguna razón, alguna condición, o llueve o tiembla, pero no ocurren ambas al mismo tiempo. ¿Cuál sería entonces la conclusión a la que podemos llegar a partir de esas premisas? Recuerden, lo primero es identificar las proposiciones simples. Aquí lo tenemos en el código de colores. Llueve, que sería P, las calles se mojan, que lo cual sería Q,
la tierra tiembla, que sería R, y finalmente los edificios se caen, que correspondería a la letra S. Esto nuevamente lo llevamos entonces a un lenguaje simbólico. Primero, la primera parte que tenemos es, si llueve, entonces las calles se mojan. P, que corresponde a la lluvia, y Q, que corresponde a las calles se mojan. Por eso tenemos el principio P, entonces Q. La segunda nos dice, si la tierra tiembla, entonces los edificios se caen. Allí tendríamos R, entonces S. Y por último, tendríamos la parte que dice llueve o la tierra tiembla. Tenemos P o R. Esas tres primeras premisas que están por encima de la línea horizontal, venimos aquí al resumen de la diferencia y las buscamos. En este caso, modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético, tollendo ponens no nos funcionan porque miren que sobre la línea horizontal, que es lo que nos indica las premisas, solamente tenemos dos premisas. Aquí vamos a tener tres, P entonces Q, R entonces S, P o R. En ese caso teníamos que buscar las que tengan tres premisas, que podría ser, por ejemplo, simplificación disyuntiva o también podría ser silogismo disyuntivo. ¿Qué quiero que vean acá? No siempre es obligatorio que encontremos las premisas exactamente en el mismo orden como aquí aparecen en la tabla del resumen. Por ejemplo, el lado derecho, si vemos silogismo disyuntivo, empezaría con P o Q. No quiere decir que porque acá la que tenemos en nuestro caso no empieza con P o Q, no la podamos utilizar. Debemos terminar de revisar absolutamente todas las premisas y mirar si cumple con las tres al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí, simplificación disyuntiva, no la podríamos utilizar, porque miremos que ambos condicionales, tenemos P entonces R y Q entonces R, finalizan con la misma letra. Si venimos aquí a la que tenemos, no tenemos ninguna que finaliza con la misma letra. Mientras que en silogismo disyuntivo, puede que sí la podamos utilizar. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta no es solamente el orden, sino también las letras que se utilicen. Esto es solamente un esquema, no es una obligación como tal. Yo puedo usar cualquier tipo de letras, A, B, C, W, Y, Z. Lo que importa realmente es cumplir con el esquema, con la idea general. Si miramos silogismo disyuntivo, tenemos que empieza con P o Q y luego tenemos dos condicionales y que las cuatro son letras diferentes. Miren a la derecha el punto 8, P o Q. P entonces R, Q entonces S. Al final tenemos que todas son letras diferentes, que es exactamente lo que nos está ocurriendo aquí al lado izquierdo. En ese momento les recomiendo que detengan un momento el video y logren ver que aunque las letras sean diferentes, el esquema es exactamente el mismo. Si vamos nuevamente aquí al punto 8, encontraremos entonces que el resultado, que la conclusión es R o S, que son las dos últimas letras, es decir, las que hacen parte de la consecuencia del condicional, en este caso R y S. Si vamos entonces a nuestro ejemplo, las últimas dos letras, que son las del condicional, son la letra Q y la letra S, las cuales estamos llevando aquí a la conclusión. Lo cual nos quedaría entonces P entonces Q como la primera premisa, R entonces S como la segunda premisa, P o R como la tercera y finalmente la conclusión, que correspondería a Q o S. Aquí nos lleva a eso. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Si llueve, entonces las calles se mojan, eso ya lo tenemos. Si la tierra tiembla, entonces los edificios se caen. Luego tenemos esa condición que dice, hey, ¿llueve o la tierra tiembla? Ahora tenemos que llegar a nuestra conclusión. Por lo tanto, QoS, es decir, las calles se mojan o los edificios se caen. Bueno, espero que esta primera parte de la ley de inferencia les dé un poquito más de claridad al respecto y quiero que la tengan muy clara precisamente porque las vamos a utilizar para la parte que viene, que son los métodos para probar la validez de argumentos. Eso cuando se usa o porque es importante. Y es que tenemos que reconocer que no todos los enunciados, como los acabamos de ver en los ejemplos pasados, tienen una correspondencia directa con la tabla de las leyes de inferencia. En algunas ocasiones vamos a tener que quizás el enunciado que estemos tratando, el número de premisas sea mucho más elevado al que inclusive vamos a encontrar dentro de las tablas de inferencia. Eso no quiere decir que no podamos encontrar con ellas conclusiones válidas. Lo que haremos en ese caso es entonces tomar esas premisas, crear unas nuevas haciendo uso de las leyes de inferencia hasta el momento que podamos llegar a comprobar la veracidad de una conclusión. Aquí les comparto entonces algunos pasos
que debemos seguir para hacer específicamente entonces esta prueba de validez. Primero, asignamos las variables proposicionales, es decir, dentro del enunciado encontramos cuáles son esas proposiciones simples y les asignamos una letra. Luego tenemos la traducción lógica de las premisas, es decir, convertimos el lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Luego las organizamos todas de forma vertical y les ponemos un identificador, P1, P2, P3, algo que me permita reducir un poco la escritura y que cada línea, cada premisa es simplemente una letra que tiene un identificador que le corresponde. En un momento lo vamos a revisar a fondo. Como cuarto punto, vamos a utilizar las reglas de inferencia para crear unas nuevas. Es algo fundamental que esas nuevas que creemos también les asignemos un nuevo identificador. Si tenemos, por ejemplo, que en una primera instancia tenemos 4 premisas, P1, P2, P3 y P4, las nuevas que creemos ya no pueden tener esos identificadores, sino que comenzamos de ahí en adelante, P5, P6, P7 y así sucesivamente. Y finalmente, lo que sabemos que es como punto final es que vamos a continuar creando nuevas premisas y utilizándolas hasta el punto que logremos llegar a una conclusión específica que el mismo enunciado nos va a indicar. Algo más que que debemos tener en cuenta que también es necesario es que tenemos que considerar esas condiciones. Uno, vamos a utilizar todas las premisas. Si tenemos 4 premisas iniciales, lo más probable es que tengamos que utilizarlas todas. Utilizar todas las nuevas premisas obtenidas. Si estoy creando nuevas premisas es porque realmente las voy a tener que utilizar. Y finalmente, y no menos importante, es que las premisas, tanto las que están inicialmente como las que estamos creando, las podemos utilizar la cantidad de veces que sean necesarias. Se pueden repetir. Lo importante es que las combinaciones a las que lleguemos sean lo suficientemente amplias para que lleguemos a la conclusión que pretendemos comprobar. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero que tenemos es este. Si la ley no fue aprobada, entonces la constitución del país queda sin modificaciones. Si la constitución del país queda sin modificaciones, no se pueden elegir nuevos diputados. O se eligen nuevos diputados o el informe del presidente del país se retrasará. El informe no se retrasó un mes, por lo que la ley fue aprobada, por lo tanto, la ley fue aprobada. Una forma fácil de identificar las premisas es revisar dentro del texto, dentro de la oración, hasta donde encontramos puntos seguidos. Aquí vemos entonces nuevamente con el código de colores las proposiciones simples. A va a corresponder a la ley fue aprobada, B, la constitución quedó sin modificaciones, C, se pueden elegir nuevos diputados y D, el informe del presidente se retrasará un mes. A partir de este momento saldré entonces aquí de la presentación como tal para que lo hagamos en un tiempo real y podamos ver paso a paso cómo se resuelve este ejercicio. Ok, venimos entonces y lo primero que vamos a hacer es convertir esas premisas y el texto que está en lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Al principio nos dice, si la ley no fue aprobada, entonces la Constitución quedará sin modificaciones, que son los colores verde y naranja, las letras A y B. Como me dice que la Constitución no fue aprobada, esa primera premisa, P1, el identificador, va a ser entonces la negación de A, que sabemos que es la virgulilla, y eso implica B. Esa es la primera parte. La segunda premisa me va a decir, si la constitución del país queda sin modificaciones, no se pueden elegir nuevos diputados. Aquí serían los colores naranja y rosado, las letras B y C. Esa segunda premisa, P2, sería B, que implica la negación de C, porque se me dice que se pueden elegir nuevos diputados, pero la premisa como tal dice que no se pueden elegir nuevos diputados, por eso debo negar C. Luego tenemos la tercera, que dice, me perdí, aquí, o se eligen nuevos diputados o el informe del presidente del país se retrasará, que serían los colores rosa y amarillo, las letras C y D. Por lo que tenemos la premisa número 3, que viene a ser C o D. Y por último, vamos a encontrar el informe no se retrasó un mes, que sería la premisa 4. El informe no se retrasó un mes. Y me dice, por lo tanto, o más bien, por lo que la ley fue aprobada. Esa última parte sería entonces la conclusión.
línea horizontal, los tres punticos que indican el por lo tanto y la conclusión, que me dice la ley fue aprobada, que correspondería a la letra A. Si esto vamos y lo buscamos dentro de nuestra tabla o nuestro resumen de leyes de inferencia, no vamos a encontrar ninguna que nos muestre estas cuatro premisas y como conclusión una única letra o una única proposición simple. Eso nos lleva entonces a revisar que lo que tenemos que hacer es demostrar esta ley, demostrar esta conclusión. ¿Cómo lo hacemos? Como les decía, tomamos las diferentes premisas que ya existen, las combinamos haciendo uso de las leyes de inferencia, creamos nuevas premisas y finalmente llegamos a esa conclusión, que en este caso es la letra A. Para poder hacerlo entonces, les recomiendo siempre comenzar de lo simple y llegar a lo complejo. Mirar de pronto, dentro de las cuatro premisas que tenemos aquí en este caso, cuáles se relacionan, cuáles parecen, cuáles comparten letras. Por ejemplo, en este caso, si miramos la premisa 3 y miramos la premisa 4, vamos a encontrar que comparten la letra D y que aparte de eso es algo relativamente sencillo, una O y una negación. Cuando vamos y miramos la tabla de leyes de inferencia, encontraremos que hay una que es modus tollendo ponens, que tiene esta misma estructura, que nos dice P, O, Q, esa es como primera premisa, como segunda, la negación de Q, y eso nos lleva a que la conclusión es P. Claro está, en este caso no estamos usando ni P, ni Q, ni P, ni Q, pero se lo podemos traducir en nuestro propio idioma, con nuestras mismas letras, que es lo que tenemos acá. C o D, negación de D. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Aquí podemos revisar que, como tenemos la negación de Q en ambas, aquí tenemos es la negación de D, y como primera parte, lo pondremos aquí un colorcito rosa, rosa más clarito, empieza con P y la conclusión también es P. Por lo tanto, aquí empieza en C, la conclusión también sería la letra C. Vean entonces que no es necesario tener las mismas letras, sino cumplir con el esquema, cumplir como tal con la información que se me está planteando desde el principio. Ya sabemos entonces que si yo aplico la ley modus tollendo ponens, voy a llegar a esa conclusión, a la letra C, que es lo que vamos a escribir en ese instante. Ahorita yo borro esto para darle un poquito más de espacio y claridad. Y ponemos que la premisa número 5 sería entonces la que acabamos de encontrar, C. ¿De dónde la sacamos? Aplicando modus tollendo ponens en las premisas 3 y 4. Esa es la regla anterior que decíamos, que hay que indicar cómo fue que sacamos esa conclusión, aplicando modus tollendo ponens en las premisas 3 y 4. Bien, aún no hemos llegado, miren que lo que busco es A y aquí el resultado es C. Otra de las reglas es que las premisas que acaba de crear, debo utilizarlas. Entonces, ¿dónde más podemos hacer uso de la letra C? Vamos a revisar dentro de esas primeras cuatro para poder encontrar esa solución. Si revisamos esto acá, de pronto no tendría sentido quizás que la premisa que acabamos de encontrar la relacionemos nuevamente con una que ya acabamos de hacer, de usar, porque quizás podríamos llegar a una conclusión muy similar a las cosas que ya tenemos. Entonces vamos a buscar nuevas premisas, que la única que nos encontraríamos una relación es de esta C con la que encontramos en la premisa 2. Aquí encontramos entonces que ocurre algo parecido. Si miramos la ley modus tollendo tollens, nos enuncia lo siguiente. P, entonces, negación de Q. Como Q, entonces, no P. Si lo traducimos en nuestro lenguaje, que tendríamos B, entonces, negación de C, y como segunda premisa, C, que es la premisa 5 que acabamos de encontrar, ¿cuál sería entonces esa conclusión? Volvemos entonces como a hacer esa traducción. Aquí tenemos negación de Q y Q. Aquí tenemos negación de C y C. Por aquí tenemos también P y como conclusión negación de P. Como aquí tenemos B, ¿cuál sería también esta conclusión? Sería entonces
la negación de B. Ahí encontraríamos una nueva premisa, la premisa número 6, que la hacemos aplicando modus tollendo tollens en las premisas 2 y 5. Vamos a borrar esto para darle un poquito más de espacio. Muy bien. Ahora, esta premisa 6, que es la que acabamos de encontrar, nos da como resultado la negación de B. ¿Cómo? Aplicando modus tollendo tollens en las premisas 2 y 5. Ahora, esta nueva premisa 6 debemos utilizarla. Bueno, ¿cómo buscamos eso y cómo la combinamos? Nos damos cuenta que si vuelvo a traerlo aquí a la premisa 2, probablemente voy a encontrar algo similar a la información que ya tengo. Pero si vengo y reviso la premisa número 1, también está la letra B y aparte encontramos la letra A, lo de, oh sorpresa, es la letra que estamos buscando encontrar. Probablemente haya una ley de inferencia que nos permita llegar a esa demostración. Por ejemplo, si nuevamente aplicamos modus tollendo tollens, vamos a llegar a esa conclusión. Hagámoslo por aquí a un ladito. La premisa número 1 me dice la negación de A que implica B. La premisa que acabo de encontrar es la negación de B. Por lo tanto, eso me lleva a que la conclusión sea A. Esto es otro de los enunciados que tiene modus tollendo tollens. ¿A qué conclusión llegué? Efectivamente, la que estoy buscando. Como premisa 7, voy a tener que la conclusión es A. ¿Cómo? Aplicando modus tollendo tollens en las premisas 1 y 6. Y ya con eso, ahí sí llego entonces a la conclusión. Miren que lo que estoy buscando es que se cumpla, o la conclusión como tal, es la letra A, que es efectivamente lo que logré demostrar haciendo uso de las leyes de inferencia en la premisa número 7. Muy bien. Veamos un ejemplo más. Este ejemplo que vamos a ver de pronto es un poco más complejo. Siempre he pensado que el entrenamiento sea tan duro para que la competencia sea un juego. Entonces creo yo que es mucho mejor si en este espacio vemos ejemplos de pronto un poco más complejos que inclusive quizás los que puedan encontrarse en una actividad evaluativa. Ese segundo ejemplo nos dice entonces, si el tiempo es agradable, entonces el cielo está despejado. Si el cielo está despejado, entonces iré de día de campo. Si el tiempo es agradable, entonces iré de día de campo. Implica que si el cielo está despejado, entonces nadaré en el río. Sé que esa parte fue un poco extraña, diferente y compleja. En un momentico, cuando hagamos la traducción al lenguaje simbólico, nos daremos cuenta realmente cómo se escribe y de qué forma lo podemos tratar. Luego dice, si el tiempo es agradable, entonces nadaré en el río. Implica que me broncearé todo el cuerpo. Nuevamente, otra parte un poco extraña. Por tanto, ahí encontramos que es la conclusión. Por tanto, por lo que, eso nos lleva a pensar que esa es la conclusión. Por tanto, me broncearé el cuerpo. Nuevamente tenemos las premisas simples, las proposiciones simples, perdón, en este caso 5. Y quise usar H, I, J, K y L. Recuerden, las letras no importan. Lo que importa realmente es que siga con el esquema de las leyes de inferencia. H, el tiempo es agradable, I, el cielo está despejado, J, iré de día de campo, K, nadar en el río, L, me broncearé el cuerpo. Recuerden que las proposiciones simples siempre van de forma afirmativa. Si hay alguna parte que haya necesidad de negar, lo negamos con la virgulilla, que es esta curvita, o la otra forma es con este simbolito. Negación, por ejemplo, de H, negación de H, ambas significan negación, la virgulilla o el simbolito. Bien, recuerden que entonces lo que debemos hacer aquí en este caso es convertir esto en un lenguaje simbólico, indicando cada una de las premisas. Una forma de revisarlo, como les mencionaba hace un rato, es llegar hasta donde encontramos un punto seguido dentro de la escritura. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos que la premisa número 1 nos menciona, si el tiempo es agradable, entonces el cielo está despejado, lo que correspondería a las letras H e I. Por lo que tendríamos H, entonces I. La segunda premisa nos dice, si el cielo está despejado,
entonces iré de día de campo, que corresponde a las letras I y J. Como segunda premisa, P2, tenemos I, entonces J. Luego viene la premisa número 3, que fue la que encontramos un poco extraña. Si el tiempo es agradable, entonces iré de día de campo. Implica que si el cielo está despejado, entonces nadaré en el río. Si nos damos cuenta de esa estructura, nos va a llevar a varias implicaciones al mismo tiempo. Si el tiempo es agradable, entonces iré de día de campo. Vamos solamente con esa primera parte. Si el tiempo es agradable, entonces iré de día de campo. Esa es la primera parte. Luego me dice, implica, por lo tal, encontraremos entonces otra flechita de otra implicación, pero que me llevará a la consecuencia. Implica que si el cielo está despejado, entonces nadaré en el río. Si el cielo está despejado, entonces nadaré en el río. Aquí tendremos que H, que implica J, es el antecedente, y luego tendremos que I implica K es el consecuente. Luego, como cuarta premisa, tendremos algo similar. Si el tiempo es agradable, entonces nadaré en el río. Si el tiempo es agradable, entonces nadaré en el río. Implica que me broncearé todo el cuerpo. Implica que me broncearé todo el cuerpo. Y ahí tenemos nuevamente varias implicaciones dentro de una misma premisa. Las identificamos, recuerden, dentro del texto hasta donde encontramos un punto seguido. Luego viene, por tanto, me broncearé el cuerpo. Esa sería la conclusión. Por tanto, me broncearé el cuerpo. Es decir, a partir de esas 4 premisas que ya identifiqué, debo encontrar esa conclusión, que es la letra L. Si buscamos esto dentro de las reglas de inferencia, ya saben que no lo vamos a encontrar. Debemos crear nuevas premisas a partir de las existentes, haciendo uso de esas reglas de inferencia, tantas veces sean necesarias hasta que podamos llegar a esta conclusión, que es L, que corresponde a me broncearé el cuerpo. Nuevamente, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino que debemos tomar entonces? Yo siempre recomiendo ir de lo simple a lo complejo. Si miramos las premisas 3 y 4, son como las más complejas, las más extensas. Podríamos comenzar con premisa 1 y 2, sobre todo porque aquí encontramos que comparten una proposición, la letra I. Lo más seguro es que encontremos una ley de inferencia que me ayude a combinar esas dos. Ustedes ya dentro de su resumen podrán encontrar, por ejemplo, que tenemos lo que es el silogismo hipotético. El silogismo hipotético me dice lo siguiente. P, entonces Q. Q, entonces R. Eso me lleva a P, entonces R. Esa sería como tal la conclusión. Que si lo traducimos dentro de nuestro vocabulario, dentro de las letras que estamos utilizando en este momento, tendríamos H, que implica I que implica J. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Miremos acá. Aquí tenemos P y aquí también. Aquí tenemos Q y aquí también. Por este lado tendríamos, hagámoslo con este otro color, R y aquí en la conclusión también. Si miramos esas mismas posiciones, ese mismo esquema, dentro de mi propio vocabulario H y J que estoy utilizando, en este caso tendríamos que esta H haría el papel de P. Por acá tenemos la letra I, que está haciendo el papel, el rol, las veces de Q. Y luego tendríamos J, que estaría haciendo el papel o las veces de la letra R. Por eso en este caso, nuestra conclusión sería H, que implica J. Por eso el uso de colores creo yo que es importante hacer uso de él. Aquí tenemos entonces nuestra nueva premisa, nuestra premisa número 5, que salió aplicando silogismo hipotético en las premisas 1 y 2. Vamos a escribirlo por acá abajo. Nuestra premisa 5
es entonces H que implica J, como haciendo uso del silogismo hipotético en las premisas 1 y 2. Recuerden que lo importante es hacer uso de las nuevas premisas que estoy creando. Por lo tanto, esta premisa 5 debo usarla en otra parte. Si vamos a revisar las premisas que ya tenemos desde antes, de la 1 a la 4, hay una que aparece específicamente esa misma información, H que implica J, y la encontramos en la premisa número 3. Recuerden que lo importante en las leyes de inferencia no son las letras, es el esquema que se tiene como tal. Por ejemplo, en modus ponendo ponens, recuerden que tenemos esto. P implica Q. Como segunda premisa tendríamos P. Eso nos lleva a que la conclusión es Q. Si esto lo reescribimos dentro de nuestro lenguaje, tendríamos lo siguiente. H que implica J, que a su vez implica que I implica K. Y como segunda premisa, que es en este caso la que tenemos como número 5, tendríamos H, que implica J, ¿cuál sería la conclusión? Vamos nuevamente al código de colores. Aquí tenemos P y aquí también, miren que es la misma letra. Aquí tenemos el mismo esquema. H, que implica J, y aquí también tenemos H, que implica J. Luego tenemos que en la segunda parte tenemos Q. Aquí tenemos I, que implica K. El resultado o la conclusión es Q, por lo tanto, aquí la conclusión también debe ser la misma, debe ser I, que implica K. Miren que en este caso no tenemos una sola letra, tenemos H, tenemos J, tenemos I, tenemos K. Es algo un poco más extenso, pero eso no quiere decir que no podamos usar otras leyes, esta ley de inferencia. Lo único que tenemos que hacer es respetar y revisar que se cumpla el esquema como se está haciendo en este caso. Por lo tanto, la premisa 6 es I, que implica K, que lo hice como aplicando modus ponendo ponens en las premisas 3 y 5. Ahora, esa nueva premisa I, que implica K, ¿dónde la podremos utilizar? Vamos a revisar. Si recordamos lo que vivimos unos minutos atrás, tenemos que en silogismo hipotético tenemos como un cruce de letras. Miren que acá acaba con Q y la siguiente inicia con Q. Acaba con I, la siguiente inicia con I. Si relacionamos en este caso las premisas 1 y 6, nos damos cuenta que la 1 acaba con la letra I y la 6 inicia con la letra I. Por lo tanto, ahí también podríamos hacer uso del silogismo hipotético. Miren entonces que no solamente las premisas se pueden usar la cantidad de veces que sean, sino que las leyes de inferencia también pueden repetirse sin ningún problema. Vamos a revisar esto nuevamente aquí en este espacio. Aquí vamos a tener entonces la escritura de esas premisas. H, que implica I, que es la premisa 1, y la premisa 6, que es la que acabamos de encontrar. I, que implica K. Ya sabríamos entonces, con lo que acabamos de ver, que el resultado va a corresponder a estas dos letras, H y K, que sería entonces nuestra conclusión en este caso. H implica K. Esa sería la premisa número 7. La premisa número 7 me indica H, que implica K, como haciendo uso del silogismo hipotético en las premisas 1 y 6. Y finalmente, si revisamos esta última premisa 7 con la premisa 4, ¿qué nos damos cuenta? Hagámoslo con otro color. H que implica K, y aquí también tenemos H que implica K. Y vean que además de eso, vamos a tener que estar relacionado con la letra L, que es en sí lo que estoy buscando demostrar en este instante. Aquí también podemos utilizar nuevamente la ley modus ponendo ponens. Bien, borramos esto, hagamos un poco de espacio. Muy bien, excelente. Escribimos entonces las premisas. H, que implica K, que a su vez implica L. Esa es la premisa número 4. Y la combinamos con la 7, que es la que acabamos de encontrar, H, que implica K.
Recuerden que el esquema de modus ponendo ponens, ¿qué me dice? Que si tenemos P, entonces Q, y la segunda premisa es P, el resultado o la conclusión debe ser Q. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Miren que el esquema se respeta. Tenemos P por acá y P por acá, y H que implica acá, que es quien hace sus veces, que es quien juega su papel. Luego tenemos que quien hace el papel de Q sería la letra L, que por lo tanto esa letra L también sería la conclusión. Y esa sería nuestra última premisa y por ende la conclusión. La premisa número 8 es L, que es la conclusión que estoy buscando demostrar, que se logró aplicando modus ponendo ponens en las premisas 4 y 7. Muy bien, espero que con los ejemplos que vimos, tanto en leyes de inferencia como tanto en leyes de inferencia como en validez en métodos para probar la validez de argumentos, hayan sido suficientemente claros y suficientemente amplios. Es un placer para mí entonces haber contado con ustedes ese tiempo, en ese espacio. Espero que haya sido bastante productivo para todos. Muchas gracias para todos. Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Muchísimas gracias.